Hola a todos, en la sesión de hoy vamos a explicar las fórmulas de los ratios económicos y financieros y su interpretación. Debemos diferenciar los ratios económicos de los financieros. Con los ratios financieros analizamos la situación financiera de la empresa, es decir, si tiene una estructura financiera adecuada a su funcionamiento y si ha realizado las inversiones oportunas para hacer frente a sus deudas. Comenzamos con el ratio de liquidez. ¿Qué representa el ratio de liquidez? Si la empresa es capaz de hacer frente a sus deudas a corto plazo, por eso pasivo corriente, con sus inversiones a corto plazo, por eso activo corriente. ¿Cuáles serán los valores recomendados? Mayor a 1, igual a 1 y menor a 1. Si el ratio de liquidez nos da mayor a 1, esto querrá decir que la empresa puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus inversiones a corto plazo y el fondo de maniobra será positivo, mayor a 0. Es decir, todavía le sobraría un margen por si alguna partida del activo corriente le falta. Sabemos que el fondo de maniobra es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Siempre que sea mayor a 1, el fondo de maniobra será mayor a 0. La segunda opción es que nos dé igual a 1. Si el ratio de liquidez es igual a 1, el fondo de maniobra será igual a 0, que representa, en este caso, la empresa no podemos decir que es insolvente a corto plazo, pero corre el riesgo de serlo. La tercera opción es que el ratio de liquidez nos dé inferior a 1. Si nos da inferior a 1, podremos decir que esta empresa no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus inversiones a corto plazo. En este caso, el fondo de maniobra será inferior a 0 y a medida que el índice ratio de liquidez se aproxime más a 0, mayor es el riesgo de insolvencia. El segundo ratio es el de tesorería. ¿Cómo se calcula el ratio de tesorería? Realizable más disponible dividido entre pasivo corriente. El realizable lo asociamos con los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Es la partida, la masa patrimonial de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Sabemos que la estructura del balance está formada por el activo y dentro del activo se divide en activo no corriente y activo corriente. El activo corriente está formado por las existencias, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. El realizable son los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar y el disponible es el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Para calcular los ratios extraemos todos los datos del balance. Entonces, o bien nos dan una actividad con un balance y nos piden que calculemos o analicemos esta situación económica y financiera o que calculemos X ratios y tenemos que extraer la información de ahí, o bien nos piden que realicemos un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias y a partir de ahí que analicemos con los ratios esa situación económica y financiera. El ratio de tesorería nos puede dar mayor a 1 o menor a 1. Si el ratio de tesorería nos da mayor a 1, quiere decir que la empresa es capaz de hacer frente a sus deudas a corto plazo con su realizable y disponible. Es importante que mencionemos también que debemos tener en cuenta la cantidad de liquidez y de disponible efectivo que tenemos en la empresa, porque si es muy alto puede ser que no estemos rentabilizando bien nuestros recursos. Si nos da menor a 1, quiere decir que la empresa no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con su realizable y disponible. Corre riesgo de entrar en suspensión de pagos y por lo tanto de ser insolvente a largo plazo. Debemos tener en cuenta que si el ratio de tesorería es muy alto, puede ser que no estemos rentabilizando bien nuestros recursos y puede ser que tengamos demasiada liquidez. Esto también es importante comentarlo y tenerlo en cuenta. El tercero de los ratios es el ratio de disponibilidad.
Con el ratio de disponibilidad observamos si la empresa es capaz de hacer frente a sus deudas a corto plazo con su disponible, efectivo y otros activos líquidos equivalentes. ¿Cuáles serán los valores recomendados? Lo ideal es que el índice ratio se encuentre entre 0,3 y 0,4. En ese caso, la empresa podría hacer frente a sus deudas a corto plazo con su disponible. Siempre que el ratio sea superior a 0,4, la empresa puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con su disponible, pero debemos tener en cuenta que no estaría rentabilizando bien sus recursos. Si se encuentra próximo a 0, la empresa no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con su disponible, siempre que esté por debajo de 0,3 y cuanto más se aproxime a 0, la empresa no podrá hacer frente a sus deudas a corto plazo con su disponible. El cuarto ratio es el ratio de solvencia o garantía, que se calcula activo total dividido entre pasivo total. Activo total incluye el activo no corriente y el activo corriente. Y el pasivo total incluye el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Nos puede dar el ratio de solvencia o garantía mayor a 1, en este caso, si nos da mayor a 1, el activo sería superior al pasivo. Y entonces la empresa podría hacer frente a sus deudas, a todas sus deudas, con todas sus inversiones. Si da inferior a 1, en ese caso diríamos que la empresa es insolvente a largo plazo y que ni tan siquiera liquidando todas sus inversiones hace frente a sus deudas a largo plazo. Es insolvente a largo plazo. Y cuanto más se aproxime a 0, más riesgo de quiebra tiene. El quinto ratio es el de endeudamiento, que si os fijáis lo podemos calcular de dos formas distintas. Por una parte, podemos calcularlo pasivo dividido entre patrimonio neto y pasivo dividido entre patrimonio neto más pasivo. ¿Qué observamos? Siempre en el ratio de endeudamiento vamos a ver si son mayores las deudas o los fondos propios o patrimonio neto que nosotros tenemos en la empresa. El primer ratio de endeudamiento se calcula pasivo dividido entre patrimonio neto. Lo ideal es que se encuentre entre 0,6 y 1,25. Entre ese índice, el endeudamiento sería el adecuado. Si es mayor a 1, tendríamos más deudas que fondos propios. Y si es menor a 1, tendríamos más fondos propios que deudas, que esto también interesa. Con el segundo ratio de endeudamiento, calcularíamos el pasivo dividido entre el patrimonio neto más pasivo. Si es mayor a 0,5, quiere decir que la empresa está muy endeudada. Si es igual a 0,5, que el volumen de deudas es el adecuado. Y si es menor a 0,5, que la empresa está poco endeudada. Y estos serían los ratios financieros, a partir de los cuales se analiza esta situación financiera de la empresa. Cualquier duda, consulta o sugerencia la podéis dejar a continuación en comentarios. Muchas gracias.